Max, qué honor, qué gusto conocerte. La verdad es que conozco a dos de tus hijos, al menos. Creo que tienes más de dos, ¿no? Sí, claro. Sí, pero al menos a dos conozco bien. Verás, para no hablar tonterías, voy a decirte a cuáles. Al Pedro, obviamente, amigos de años. Así es. Y al Amaru. El Amar. Sí, también le conozco. Y al Huesos, tal vez. ¿Cuál es el Huesos? Luis Felipe, el ilustrador. Ah, ve, a él no lo tengo muy presente. Con él me falta llegar a un acuerdo. Él vive fuera, él vive en Santa Marta. Con razón. Entonces, En Colombia. en Colombia, sí, en el Caribe. Verás, te propongo empezar con esto. Tú que estás empapado de la política, siempre al día en estos asuntos. Hay un comunicado de la lista 6 Ya. que lo firman Nebot, Kronfle, Serrano y Tayano. Los cuatro duros Los top. del social cristianismo. Que dice básicamente nadie está por encima de la ley. Es público que el presidente ha descartado esta norma, refiriéndose al artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas, donde pues cuando optas por reelección inmediata, sin excepción debes pedir licencia sin sueldo. Entonces ellos lo que invocan es directamente al contencioso electoral para que en conformidad al artículo 25, dice aquí, del Código de la Democracia, se presente una denuncia. Yo le decía al Andrés Durán hace breves instantes que para mí le están boicoteando desde adentro. Al presidente. Sí, que no es que el presidente quiere cometer estos errores, sino que alguien le está llevando a que los cometa. Es un poquito conspiranoico, pero no tengo pruebas ni tampoco dudas, pero no encuentro otra explicación. No pide licencia, sale a dar Así es. un discurso en una plaza con gente a decir que en 5 semanas está solucionado este país y que por Dios voten bien. No sé los términos que usó, pero hay proselitismo. Sin Desde licencia. Luego, desde luego. ¿Qué Desde hacemos? luego, ¿Qué Quique, hacemos los ecuatorianos de a pie? A mí me parece que lo que está planteando el Partido Social Cristiano es lo correcto, porque ¿quién le pone el cascabel al gato? El presidente Noboa se ha acostumbrado, y yo sostengo esto, yo creo que al presidente Noboa en sus 36 años que tiene, nunca nadie le dijo no a nada. Entonces cree que ahora que es el presidente por accidente, y eso sí es real, lo del accidente, y yo tengo cierta tesis alrededor de eso. ¿Cómo te explicas tú que habiendo estado fuera del radar electoral, se produce el asesinato de Villavicencio, se lo pretende endosar de una manera infame a la Revolución Ciudadana, ese asesinato, pero ya patearon el tablero electoral, y sale de la nada electo el presidente Daniel Noboa Asín, una persona que no estaba en el radar. Y otra cosa que me permite a mí sostener la tesis que te voy a decir, fíjate tú, elige a la señora Abad, ¿no es cierto? Y en el mismo proceso de campaña ya empiezan a tener disidencias. Entonces, seguramente le dijeron, presidente, hay que poner una vicepresidenta. Él dijo, pongan a quien quiera. Este era un ejercicio teórico para hacerse conocer, para entrar en el proceso político. Su padre perdió 6 veces las elecciones, Quique. Entonces, y de primera de bastos entra y asume y gana las elecciones. Con la indudable ayuda de la embajada y con la indudable ayuda del Consejo Nacional Electoral. Asume la presidencia y se demoró 3 o 4 meses en armar un gabinete que nunca lo completó. ADN no es un partido político, es una empresa electoral, Kiki. Y es una empresa electoral, acuérdate tú, yo tengo una buena memoria, y la política siempre me ha interesado toda la vida. Hay una entrevista que le hacen al principio del proceso a Daniel Noboa, y alguien le dice, a alguno de estos esbirros periodistas de la costa le dice, señor presidente, ¿qué es ADN? Y se quedó callado. No sabía. Y alguien tuvo que decir la Acción Democrática Nacional. Entonces eso te da la medida. Fue un experimento que nació a raíz de esto. Y si eso lo enancamos con la situación geopolítica de la región, hay que entender y leer las cosas desde una perspectiva multidimensional, Quique. Este no es un tema que el Ecuador lo va a decidir solo internamente.
Aquí hay intereses muy fuertes. Ya, primero la traición de Moreno, ¿no es cierto? La desinstitucionalización del país con el inefable Trujillo, que desmontaron toda la arquitectura jurídica y política del país y nombraron las autoridades a dedo y generaron el caos que estamos viviendo. Si esto no es que nació ayer, esto viene desde el gobierno de Lenín Moreno, la traición, el desmantelamiento de las entidades de control, de la Fiscalía, las superintendencias, la Procuraduría, etcétera. Posteriormente con Lasso, que además extrañamente también ganó las elecciones, sí, porque nos acordemos bien lo del voto nulo, nos acordemos bien lo del Yacu Pérez, que era indudablemente el segundo, y de pronto ¡zas!, apareció segundo Lasso. Y las denuncias que hubo, ¿no? Y las denuncias Luis feroces. Almeida dijo, yo tengo un flash memory donde está demostrado el fraude. Exacto, y todo eso. ¿Y qué hizo Lasso? Desmontar la soberanía del país. Con ese inefable canciller que tuvo, que firmaron todo lo que les pusieron por delante, inclusive reconociendo leyes extraterritoriales que permiten actuar a los Estados Unidos dentro del Ecuador. Y no me olvido nunca de esa matanza carcelaria, una de las más graves que hubo, Claro. que mientras se daba ese crimen de Estado, porque ¿quién está a Por cargo supuesto, de la cárcel? así El es. Estado. Y ese crimen de Estado se daba y ellos bailaban con los altos mandos de los Estados Unidos en un cóctel, una suerte de fiesta de gala, y Así estaban es. elegantísimos. Era un 4 de julio, si no me equivoco. Entonces, todo eso te llama a reflexionar que en esta ocasión no es cuestión de cambiar un presidente. Ahorita el Ecuador escoge un modelo económico que nos está asfixiando, que nos está expulsando del país, que está concentrando la riqueza, que está ocupando el narcotráfico, porque ese cuento del narcotráfico y que las bandas y que los opositores y que el brazo político es una narrativa que han montado. Y esto viene, mi querido Quique y Radio Escuchas, esto viene desde Washington, pues. Esto viene desde Langley, cuando entregaron ese texto a toda América Latina. Estaban los Kirchner en Argentina, estaba Lula da Silva en Brasil, después estuvo Vilma Rousseff, a todos lo que hicieron, ¿no es cierto?, el lawfare, todo este fenómeno. Estaba Castillo en el Perú, que después lo descabezaron rápidamente, y estaba en el Ecuador la Revolución Ciudadana en su momento, terminando, y claro, la pieza perfecta fue Moreno para trastrocar todo lo que se había construido y con éxito. Eso es lo que los gringos no perdonan, pues. Y los ecuatorianos nos estamos dando cuenta después de 8 años. ¿Crees, Max, que sí nos estamos dando cuenta? Yo veo, por ejemplo, te doy un ejemplo así chiquito de mi experiencia. Algunos gestores culturales, gente dedicada al arte, al teatro, así, a las diversas manifestaciones musicales, etcétera, se han contactado conmigo. ¿Y sabes lo que me piden? Me piden datos. Ya. Dicen, Quique, mándame estadísticas de muertes violentas, de seguridad energética, de vialidad, mándame datos, links, quiero cuadros, quiero gráfica sobre cómo explicarle a la gente. Correcto. Porque eso es lo que dicen básicamente, es, mira, yo soy de izquierda. Un buen artista es de izquierda, quedemos en eso. Así es. Entonces dice, yo soy de izquierda, pero entiendo que la Revolución Ciudadana, a pesar de que no fue una perita en dulce, por algunos aspectos, obviamente, como todo político, como toda organización política, como todo régimen, pero fue la que mejor gestión De hecho. tuvo en la historia del Ecuador de las últimas décadas. Eso es difícil de negar, pero hay que sostenerlo con cifras, a demostrarle a la gente, mira, aquí está, el Foro Económico Mundial declaró al Ecuador como el mejor país en calidad vial en el año 2014, el Foro Mundial de Energía declaró al Ecuador como quinto país en seguridad energética en 2015, y yo les mando los links, los recortes, la gráfica, y es increíble porque a veces las cifras locales, lamentablemente, son más difíciles de sostener, o sea, son más debatibles, pero las internacionales, no, pues, hablamos de Naciones Unidas, hablamos de foros mundiales, de la CEPAL, de las organizaciones internacionales. Etcétera. Entonces, sí hay ese despertar
Yo veo que sí hay un despertar. Hay gente que quiere que los gestores culturales se empapen de esta realidad, porque ya después de 8 años creo que hemos sufrido por Dios de todo tipo de desgracias. El hecho, fíjate, Quique, el hecho de que el presidente Noboa dijo que en 9 meses resolvía el tema energético en el país. Pues no hizo nada. No estuvo 3 meses sin luz. Sí, no hizo nada. Imagínate lo que es, hubiera invertido $80 millones, que era lo que calcularon, para reactivar, ¿no es cierto?, el mantenimiento de las 23 termoeléctricas, y se hubiera ahorrado 1.100 millones, Quique. ¿Y dónde están? Pérdida. Más la pérdida, más los 88 días sin luz, claro, más la millonaria pérdida de todo orden. Eran miles de millones. Entonces la gente se da cuenta, Quique. Y nos guste o no nos guste, seas o no seas afín a la revolución. En esos 10 años hubo estabilidad, hubo trabajo, hubo crecimiento, sí, hubo dignidad, hubo soberanía internacional, hubo respeto. Rumbo. Y hubo rumbo, hubo una orientación. Y un rumbo al desarrollo. Exacto, una modernización, para usar un término más correcto. Reformismo, se modernizó, exacto, muchas formas de llamar. Pero se modernizó el Estado sustancialmente. Los servidores públicos eran eso, servidores públicos. El servicio público era digno y había, así es. Y había, en algunos casos ni siquiera hay ahora. Así es. Ahí había servicio público, le trataban a uno bien, pasaporte en 1 horita, cédula, es que media horita máximo. Así es. Ahora parece que nos estuvieran haciendo un favor. Exacto, y en todos los campos. Entonces, en la salud igual. Eso en la salud igual, el deterioro. Las vías destrozadas, el mantenimiento, el sector eléctrico es el ejemplo más flagrante. Y el sector petrolero, Quique, están entregando, no sé si ya se consolidó la concesión de Sacha, que es la joya de la corona, ¿no? $1.300 millones al año en producción petrolera, ¿no? ¿Para qué le entregan? ¿Cuál es la razón? Y el lloro y el lamento de la derecha es que no funciona, que no produce. El señor Lasso, que le tuvo de ministro a Santos Alvite se dio el lujo de dar una declaración en la asamblea diciendo que él no ha invertido, se siente orgulloso de no haber invertido $1 en el sector eléctrico del país. Esa es la respuesta. Es el modelo de la teoría del shock, Quique. Claro. O sea, nos llevan a tal nivel, dominados por el terror, asustados, por la sangre hasta las rodillas, por la oscuridad, por la violencia. Fíjate el tema que nos parte el alma a todos, de los 4 chicos, que además me pareció una coincidencia amarga y profunda, la muerte de ese gran caballero, don Pedro Restrepo, el día en que se producía el asesinato de estos 4 muchachos. Es como la entrega de la posta de una causa que es de todos, ¿no? ¿Cuántos miles de desaparecidos, Quique? Es que el concepto de la derecha de creer que hay que someter a la sociedad a la securitización y a la militarización es un error de concepto. La militarización de la seguridad no ha funcionado en ninguna parte, Quique. Y además no se sostiene en el tiempo. No se sostiene, porque es un problema multidimensional. Y ya está más que demostrado que no tiene resultados. No tiene resultados. Y además, las consecuencias, pues, son brutales. Se les dijo, va a haber desapariciones, va a haber ejecuciones extrajudiciales. Por supuesto, se les va a ir la mano. Ahí está, entonces. Y ahora con los 4 de Guayaquil también hay otros casos. Hay otros. Hoy un abogado estaba denunciando en la mañana aquí en la radio. Sí. Que no es que son los únicos. No. Son los más visibles, porque quizás hubo... se dio una coincidencia especial. Pero fue además sádico, ¿no? No, terrible, ¿no? O sea, hubo sadismo. Terrible. Entonces, claro, es como un caso bandera, pero detrás hay un montón de gente desapareciendo. Entonces es un problema de concepto. Es un problema. El presidente Noboa habló del empleo joven, de no sé cuántas majaderías, y no hay resultado alguno, Quique. O sea, ¿qué han sido estos últimos 7 años de gobierno? Deuda más deuda para pagar deuda por deuda y enriquecerse con los papeles, los tenedores de la deuda. Es una cosa infame. Inmigración brutal. Por cientos de miles. 400,000 ecuatorianos fuera en estos 2 últimos años. Entonces, esta vez, vuelvo y repito, no se trata de cambiar el presidente. Se trata de escoger un modelo que nos lleve al buen vivir. Y ya hemos vivido los 2 modelos. Sí, exacto, ya sabemos de los 2 modelos. No hay que tener 50 o 60 años para haber vivido los 2 modelos. Exactamente. Hay que tener 30, así 25. Así es. Ya estuviste ahí. Pudiste ver
pudiste ser beneficiario. Claro. Entonces, es una profunda tristeza. Yo te voy a ser franco. Yo no soy militante, pero soy adherente a la Revolución Ciudadana. Yo trabajé en el gobierno con Rafael Correa en varias opciones. Y claro, como todo gobierno, también nada es perfecto, no se puede percibir o plantear que sea perfecto. Pero fue un salto cualitativo para el Ecuador, pues. La gente por fin en el Ecuador caminaba mirando adelante y no al piso, pues. Quique. Se reivindicó la dignidad de la gente. Yo me acuerdo también que venían de Europa a buscar trabajo aquí. Sí, claro, empezaron a volver. Había una migración a la inversa. A la inversa. Claro, el programa Retorno. Exacto. No me acuerdo cómo se llamaba exactamente. Sí, pero un amigo se acogió. Sí, y volvieron. Entonces, eso quiere decir que ahora ahí hay responsables, ¿no? La prensa corporativa. Es la que nos ha lavado el cerebro 7 años, ¿no? Pero nos tiene anonadados viendo MasterChef. Claro, viendo MasterChef y viendo ese tipo de cosas. Pero de todas maneras, Quique, yo creo que la gente está reaccionando, ¿no? Porque las condiciones no pueden ser peores y más precarias, ¿no? El señor Lasso que nos vendió el tema de los emprendedores, entre comillas. Los emprendedores es disfrazar la precariedad del trabajo en emprendedores. ¿Qué es eso? ¿Qué emprendedores, pues? ¿Con qué emprendes, Quique? Somos uno de los países donde más se emprende. Fíjate. En la región. Y fíjate. ¿Y cómo está el empleo? Exacto. ¿Cómo está el empleo? Fíjate cómo pretenden apoderarse de los recursos naturales. Y nos quieren vender que somos resilientes. Exacto. Entonces exacto. que somos entradores. Sí, el ecuatoriano se levanta de todo. Así es. Y por eso sigamos nomás soportando esta Entonces, barbaridad. Es evidente que el gobierno de Noboa no tiene el más ínfimo respeto por la legalidad. Oírle al ministro de gobierno, hay una frase Lo que dijo hoy de mañana. que yo suelo usar, eso es subirse al grifo por el chorro, pues, mi querido Quique. Entonces, el decir que el presidente tiene la facultad de nombrar vicepresidenta, de sacar licencia o no, ¿qué le pasa a este señor? ¿En qué parte dice eso? ¿Dónde? Exacto. Cumple el 93 y pare de contar. Y lo que ha hecho el socialcristianismo al denunciar esto es lo correcto. Y deberían hacer todos los movimientos políticos lo mismo. Denunciar esto. Porque alguien tiene que parar esta arremetida oligárquica que no tiene límites, ¿no? Y como plata no es el problema. Entonces, la pelea es con cancha inclinada, ¿no? Y también está blindado por el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, totalmente, ¿no? Del Comando Sur y... Exacto. Y fíjate cómo las Fuerzas Armadas emiten un comunicado como el de anteayer, me parece que fue, que firma el Comando Conjunto. Bueno, el Comando Conjunto es como si diría, firma el Congreso Nacional. ¿Quién firma, pues? O sea, es terrible, ¿no? Esa que dicen que harán caso a las disposiciones exacto, del presidente. Y no a la vicepresidenta Abad. Ajá. No es santo de mi devoción la vicepresidenta Abad, porque también tenía una serie de adefesios. Pero aquí no se trata del nombre de Verónica Abad, como es Rojas. Se trata de la institucionalidad de la vicepresidencia, pues. Pensábamos que ella era la peligrosa antes de la elección. Claro. Ella nos daba miedo, no él. Claro, él no, pues él era él. Entonces es trágico para el país, Quique. Sí. Es muy doloroso. Creo que ahora tenemos una obligatoria necesidad de reflexionar sobre cuál va a ser el futuro del país. Yo te diría, 4 años más del gobierno de Noboa, el país no resiste. El país no resiste porque no hay señales de cambio alguno. Pero él habla, eso también habría que conversarlo, porque ayer que salió al balcón, sí, hablaba de un Ecuador que ahora sí, y usando estas palabras textuales, ahora sí vamos a salir adelante. No nos van a, digamos, evitar que... Exacto. Pero decía, ahora sí vamos a salir adelante. Y mira, estos 14 meses... Claro, ve, Quique, lo que pasa es que lo que yo sostengo es que este gobierno ha sido puro golpe de efecto, sí, y puro marketing. Y el marketing sin duda lo debe manejar la corporación Noboa, que además tiene un éxito en la venta de sus productos incontrastable. Entonces este es un juego de marketing, de golpes de efecto, porque tú te das cuenta, unos golpes de efecto pero ya ridículos. Fíjate cómo repartían los muñecos de Noboa ayer en la plaza de ya con la banda. Con la banda puesta y todo, repetían ese escenario. Entonces yo creo que eso se está agotando. Yo creo que ante la violencia,
Yo creo que los 4 de Guayaquil es un punto de quiebre. ¿Hasta cuándo puede aguantar el entendimiento, no sé, el criterio de la población, esto de que les golpeen con el marketing? Porque elegimos un presidente que habló bonito en el debate, entre comillas. Así es. Que se viste con ropa muy fina, muy cara, inaccesible para el 99% de los ecuatorianos. Y nos encanta que salga en sesiones fotográficas muy elegantes, con mucha clase, ¿no? Unas nítidas, es. ¿no? Pulido, la estética pulida, ¿no? Bellísima, de él, desde la esposa, de los niños, etcétera, del que sea, de la vacación, del gimnasio, del tatuaje, de todo. Entonces, ese producto, que estoy de acuerdo, es una empresa que nos está vendiendo este producto, que no es un político, no es un presidente, no es un estadista, no es nada de eso. Así es solamente una persona que, como usted dice, se encontró como tú dices, Max, se encontró la presidencia, está gobernándonos y que ya le gustó, pues entonces quiere quedarse 4 años. Pues. No quiere soltar, pues. ¿Cómo va a querer soltar? Y todos los negocios vinculados. Es que esa es la clave. Esa es otra cosa, todos los negocios vinculados. ¿Qué pasa con el narcotráfico que se encuentra en los embarques bananeros? Sí. Nunca sale ninguna empresa exportadora de banano, nunca se identifica a ninguna empresa, a ningún representante legal, solo los que cargan el banano y los choferes, ¿no? Esos son. Entonces, yo te digo, para mí, Noboa es una figura muy parecida a Peña Nieto de México, ¿te acuerdas? Que fue producto de Televisa. Uh-huh. O sea, Peña Nieto en México fue construido desde Televisa para que sea el presidente de México. Es muy parecido, son figuras muy, muy análogas, ¿no? Totalmente superficial y banal. Se ha vaciado la palabra. Creo que es incluso un no político, uh-huh, que no tiene ideología. Así es, no tiene. Y entonces hablamos de prácticamente un pseudo administrador. Exacto. Que ni siquiera es técnico para tomar las decisiones, sino que gobierna para los negocios de la familia, ¿no? Para los beneficios de los sectores a los que se debe. Entonces el tema es profundamente serio. Y yo tengo la confianza, Kiki. De que el país va a reaccionar. Porque todos estos abusos que por fortuna las redes nos ayudan a contrastar, como es esto de no pedir licencia, esto que le hicieron, ¿cómo una ministra de Trabajo le puede meter una sanción administrativa a la segunda autoridad política del país? O sea, sí. Eso sí ya son extremos increíbles, lo que te demuestra que no son ministros sino empleados, ¿no? Además. Es que son puertas giratorias, ¿no? Absolutamente. Claro. Entran al gobierno para hacerle un favor al presidente. Para obedecerle al presidente y para hacer lo que él diga, ¿no? Y en un tiempo corto saldrán para la empresa privada para trabajar con él, ¿no? Exacto, o vienen de la empresa privada de él. Vienen también de allá, sí. Entonces, Luque, Palencia, todos trabajaron ellos, con Noboa. Todos ellos han sido empleados de Noboa. Sí. Entonces eso nos lleva a pensar que no podemos estar en peores manos, mi querido Kiki. O sea, una visión oligárquica, excluyente, no importa un comino la situación popular. Corporativista. Totalmente. Pero ¿será que los empresarios? Porque yo siento como que hay una dualidad. El presidente, sí, gobierna para la corporatocracia que representa, uh-huh, pero al mismo tiempo siento que hay empresarios que se deben estar cansándose por todo el perjuicio, ¿no? Por supuesto. Por todas esas noches y días sin luz, que fueron 90 casi, 90 y pico. Y claro, no se genera empleo, en el Ecuador no crece. Hay sí alta exportación, ¿no? Es que se obedece a los grupos agroexportadores, pues, que no son los grupos productores industriales, ni son otro tipo de productores. O sea, mira, el gobierno desde Lazo, los gobiernos han sido netamente especulativos. ¿Tú te das cuenta por qué el Ecuador tiene que tener 8,000 millones en la reserva, Kike? ¿Por qué? Si tuviéramos moneda propia, deberíamos tener 8,000 millones en reserva, digo por decirte, para garantizar el pago de la deuda. Pero no tenemos soberanía monetaria. La reserva monetaria no es necesaria. Es un dinero vago. Exacto. Como yo lo veo. Pero claro,
está puesto ahí para garantizar a los tenedores de la deuda de que no les va a fallar el pago, ¿no? Y además con el Fondo Monetario, los acuerdos. Los acuerdos. Sí. Por ejemplo, yo creo que es fundamental plantear, y esperemos que el próximo gobierno sea el gobierno de Luisa González, y se pueda llevar a cabo una auditoría de la deuda externa y una auditoría de los sectores energéticos y petroleros. Y de los acuerdos y deuda Y de los con el acuerdos fondo. y con el fondo, y también de los acuerdos internacionales que no pasaron por la Asamblea. Esos no tan soberanos, Vaya pues. de Lazo y Exacto. Noboa. Exacto. Que nos han entregado en cuerpo y alma. Así es. Acuérdate cuando el general Jarrín, ministro de Defensa de Lazo, dijo que el Galápagos iba a ser el portaaviones de los norteamericanos. Acaba la NASA de construir en Talara, en el Perú, Ajá. una base, pero para aspectos de orden espacial, para controlar todo el orden de los satélites, que en su mayoría, un 38% los tiene Elon Musk. Entonces, por eso te digo, hay que relacionar los temas también con aspectos geopolíticos. Es que es la guerra con Galápagos. China, ¿no? Es la guerra con China. Y nosotros Es la somos guerra una con China. Pieza subbase. ínfima, Sí, exacto. Una pieza ínfima. Una sucursal chiquita en, Exacto. Y en tienes la que tener, periferia. y tienes que tener un peón que no te genere conflicto, ¿no? Que te haga lo que la geopolítica dicta, ¿no? Entonces el tema es altamente complejo. La gente busca cómo ganarse la vida, cómo llevar el pan a su casa. Y por eso es tan importante los espacios de esta radio, es una maravilla. Esta radio que dice la verdad. Tu programa aquí, que es un programa que tiene una amplísima audiencia, inclusive por la frescura del programa que tú manejas, ¿no? Es una vaina en que se tocan temas serios, pero sin el acortonamiento de los ¿cómo es? Internacionalistas o de los Claro. constitucionalistas. Sí me han dicho que por qué me pongo gafas, me saben preguntar. Que si no podré tener un terno ahí entre mis cosas. Entonces, yo creo que celebro primero haber sido invitado por ti. No, Me da un gran gusto yo soy el honrado aquí. y me siento feliz de poder decir lo que pienso con total libertad. Yo he tenido el orgullo de servir a mi país desde muy joven. Mi primera experiencia laboral fue en el año 76, Kiki, cuando yo tenía 21 años. Yo nací. Fui secretario particular del ministro de Trabajo en esa época. Y he tenido la posibilidad, alternadamente con el mundo privado, de servir, de ejercer el servicio público. Y por eso es que me duele tanto cuando esta derecha, este grupo florindo de esta clase media revista, habla de los ladrones de Correa, que se llevó 70,000 millones. O sea, todo eso es inducido por una prensa corrupta y cooptada, pues, que eso es un hecho, pero evidente, ¿no? Pero también que proviene de los Estados Unidos, ¿no? Desde luego, viene con ese lineamiento. Desde Miami. Y dentro de ese guión, ¿no? Exacto. Sí, son frasecitas, muletillas, Exacto. Narrativitas que nos fueron metiendo en la cabeza con un martillito así poco a poco en estos años, en las peluquerías, en los buses, en todo lado, desde los noticieros. Exactamente. Y hacia la gente de a pie y la con gente un la tiene efecto clara, increíble, ¿no? ¿no? La Así gente la es, tiene clara, así ¿no? es. Está Así es. totalmente convencida de todo eso, pero Por eso hay que... Por eso la pregunta que le quiero hacer es como la pregunta cumbre de este encuentro. ¿Usted cree que o tú crees, perdón, Max, de que a pesar de todo lo que existe, ¿no? Estas Fuerzas Armadas americanizadas, estadounidensizadas, como se diga, agringadas, la Embajada de Estados Unidos, el Comando Sur, el Fondo Monetario, ahí en esa bolsa dejémosles, ahí ellos. Por acá está ADN, toda la corporatocracia, lamentablemente también están los GDOs, y lo voy a poner en otra funda por respeto, porque no tengo pruebas ni dudas. Pero a pesar de todo esto, que es como yo le veo... Yo le conozco a Luisa González y hablamos ayer un segundo. Y a mí me da un poco de pena, lo digo sinceramente. ¿En qué sentido? Pena en que ella puede hacer una buena campaña, puede dar bonitos discursos, puede conmover a la gente y a lo mejor nuevamente hacer que nazca de nuevo,
o que renazca, ¿no? el sentimiento por el país y por elegir a un líder más progresista que corporativista. Pero no sé si le van a dejar ganar, aunque gane. Y esa es mi frase, ¿no? Daniel no va a perder aunque pierda. Y Luisa no va a ganar aunque gane. Es que esa es la realidad y es triste, pero ¿cómo? Es durísimo lo que dices, Quique, pero es cierto. Yo creo que de ahí la necesidad de quienes creemos en la única opción de cambiar un modelo económico del país, que es con la Revolución Ciudadana, cerremos filas pese a todas las dudas. Porque evidentemente Luisa González es una mujer inteligente, es una dama, es una señora que transmite un poco esa pasión por el país, por los requerimientos de los excluidos, etcétera. Necesita apoyo. Y quizás el único partido o movimiento político estructurado que tiene el país es la Revolución Ciudadana. Los demás son empresas electorales, Quique. Entonces hay que optar por eso. Porque no nos olvidemos que más o menos en la estructura actual de un gobierno, tú necesitas designar 4,000 personas para el manejo del gobierno, personas que tienen nivel de responsabilidad y que comprometen al Estado. Entonces, la única forma es apostar por ella, porque es apostar más que por una persona, es apostar por un proyecto político que pretende retomar la posibilidad de una sociedad más justa, de una sociedad más democrática, más participativa, y cuya reconstrucción va a ser durísima sin duda, pero hay que enfrentarlo, porque si no perdemos el país, Quique. Si no, así de simple, perdemos el país. Si es que no gana la Revolución Ciudadana, perdemos el país. Seguiremos en manos del neoliberalismo rampante y de estos acumuladores, ¿cómo te puedo decir? Enfermos, ¿no? Que nada les satisface, ¿no? Dicen que el presidente en algún punto, cuando fue consultado sobre su proyecto de vida o sus objetivos a corto plazo, mediano plazo, qué sé yo, como que ¿en qué sueñas? ¿No? Como cuando le preguntan a uno, ¿qué quieres hacer aquí de aquí a 10 años? O ¿dónde te imaginas? Había dicho que él quería hacer más plata que el abuelo. Que esa era su misión. Prácticamente su misión de vida. Exacto, su objetivo, así es. Y no está demostrando nada de lo contrario, Quique. El presidente, perdóname, es una persona que no puede mantener un diálogo de más de 10 minutos. Sus discursos son absolutamente de perogrullo, son obviedades, son temas vacíos, y el ataque, que es lo que le gusta a la gente, porque en eso tienen un cálculo extraordinario. Tiene un poquito de Bucaram, le veo a veces. Claro, Sí. Es que también tiene esa actitud de lumpen, ¿no? Esos chistes ya chabacanos, grotescos, que rayan en qué incómodo está escucharle, pero... Así es parte de eso, ¿no? ¿Sabes, Max? El otro día hicimos un top de los momentos más chabacanos del gobierno de Daniel Noboa en estos casi 14 meses. Y ganó, pero es mi criterio en realidad, el momento más chabacano fue cuando le condecoró al papá. Así es. Una condecoración a razón de ¿qué? De la Orden de San Lorenzo, que es la condecoración más alta que puede otorgar el Estado ecuatoriano. Al papá. Claro, es que sabes que yo de alguna manera los veo como Tachito Somoza en Nicaragua, ¿no? O sea, ya tocó la generación de los Somoza, ¿no? Tocó la generación de los Noboa, ¿no? ¿Te imaginas cómo hubiera sido el padre ganando? Hubiera sido así o peor. Pero y después ya viene la dinastía, ¿no? Porque el papá y el abuelo, no sé cuál de los dos, también supuestamente pronunció una frase que debería estar ahí en todos los libros de historia. Que le preguntaron, creo que fue Álvaro, le preguntaron ¿por qué se mete en política? Pues, usted que tiene todo, usted es millonario, un hombre que no necesita nada. ¿Para qué política? Para que se acaben los intermediarios. Imagínate. Esa se le atribuyen a Álvaro, me parece. Ya, es muy posible. Sí. Es muy posible. Lo que pasa es que él tenía un conflicto con su padre, ¿no? Un profundo conflicto con su padre. Y bueno, yo lo que te digo es que yo no sé este gobierno cómo se sostiene, ¿no? Y la posición de las Fuerzas Armadas, oye.
Pero 30 puntos, casi 40 inválidos. Chuta. Eso explíqueme, Max, explícame. Chuta, yo no sé, oye, Yo no mismo sé. digo que le voy a tutear y empiezo a... No, no te preocupes, porque hay un tema, mira, las Fuerzas Armadas. Yo tuve la oportunidad y la satisfacción de ser asesor de 2 ministros de Defensa. Y conozco las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas son una entidad absolutamente disciplinada, vertical. Los coroneles son muy bien formados, es decir, entraron en un proceso muy interesante. Y una de las cosas que a mí me impresionaba cuando estuve en el Ministerio de Defensa, el año 2012 más o menos, era que los militares orgullosos hablaban de que son la generación de la victoria. Uh-huh. ¿Por qué se referían a la generación del CENEPA? Entonces, la pregunta que hago yo ahora es, ¿dónde están la generación de la victoria frente a la generación de la vergüenza? Porque lo que hemos visto con los chicos de esos no tenían razón. Y si los 16 oficiales de la FAE, que además había que averiguar qué llevaba el camión que ellos estaban custodiando a la aduana, ¿de quién era? ¿Cuál era el motivo? A esos chicos que los cogieron en el supuesto no consentido que hubieran estado robando, lo único que tenían que hacer es entregarle a la autoridad competente, ir a la fiscalía y entregarles ahí. No tenían por qué llevarles a Taura. O si el delito no había sido tan grave, lo que sea, a la casa. Punto, exacto, llamar a los con padres. Los papás, un llamado de atención, alguna cosa, pero... Exacto. Entonces es un tema sórdido, ¿no? Y no, es porque... terrible. Es la pregunta de estos días, ¿no? Los ecuatorianos deberíamos preguntarnos todos los días, ¿cómo puede alguien llegar a un extremo de sacrificar a un ser humano, peor aún, menores de edad, de una forma tan brutal? O sea, ¿qué le lleva a alguien a cometer un acto así? Esa es la única pregunta que tengo. Respóndanme esa pregunta, por Dios, si es que alguien puede, pero tengo una sospecha. No vamos a saber detalles de esto hasta que se acabe la campaña. Sí. Porque seguro. No le conviene a nadie en el palacio presidencial. Es que hay un tema aquí, que cuando los gobiernos no asumen las políticas de Estado necesarias, las políticas públicas, y entregan a las fuerzas del orden los temas vinculados a la seguridad, hay una garantía de que se cometerán excesos. Eso es histórico en todas partes. Ese es el problema. Cuando no has diseñado tú una política pública vinculada con lo transversal, si las Fuerzas Armadas y la policía son unos de los actores de la seguridad, el bienestar, el empleo, la seguridad, el trabajo, la dignidad, son una serie de elementos. La institucionalidad. La institucionalidad despedazada. Pero sale el otro día un abogado como Pablo Encalada a decir que estamos mejor que en términos de institucionalidad, incluso de la justicia, con respecto a los años de Correa. Claro, es una opinión del abogado al que te refieres, ¿no? El abogado de Lazo. Claro, entonces ahí explicas, ¿no? Entonces, claro, y otra cosa que además es brutal, es cómo se judicializó al primer poder del Estado. ¿Te acuerdas cuando fue presidenta la Guadalupe Llori? Ajá. Que le destituyeron y ella interpuso un recurso en un juez de ni sé dónde. Ajá. ¿Cómo eso te demuestra la desinstitucionalización? ¿Cómo el primer poder del Estado, que es la Asamblea, puede ser sometido, ¿no es cierto?, a una acción jurídica de un órgano jurisdiccional inferior? Eso te demuestra que no hay institucionalidad. Y lo que está haciendo el presidente Noboa es por eso. Sí. Porque no hay institucionalidad. Esa es la enorme tarea, ¿no? Que habrá que reconstruir la institucionalidad a como dé lugar, ¿no? Y esa es una tarea muy fuerte, ¿no? Por eso hay que cerrar filas. Sí, hay que conseguirse 5 amigos. Hay que hacerle como negocio piramidal. Eso. Sí, consígase 5 amigos y salimos adelante. Ahora que mencionabas lo de la institucionalidad, yo tengo también una teoría rara, que el Ecuador está en un punto en el que dependemos de la palabra del uno contra la palabra del otro, ¿cierto? Lo que dice el constitucionalista que defiende a Noboa, que no tiene que pedir licencia, que no es obligación, exacto, y los otros constitucionalistas que dicen que no, que sí, que no puede hacer campaña siendo presidente, que eso ya hace
y lo sacan a Correa en el 2012 diciendo, no, pero es que yo voy a seguir siendo presidente. Cuando la ley no decía ahí, exacto, es a partir no del exigía, 2020. exactamente. En el 2020 hay un cambio, hay una reforma, y esa es la ley que hay que cumplir, pues la que se reformó en el 2020. Exacto, pues. exacto. Pero es, bueno. es que la mentira, pues. Pero parece como que viviéramos realidades paralelas, ¿no? Así es. O sea, unos dicen una cosa y esto está bien para ellos y tienen todo. Tienen corifeos, tienen constitucionalistas, tienen canales de televisión. Y los otros también decimos otra cosa y también tenemos nuestra corriente. Línea, así es. Pero parece que fueran dos realidades. Mundos, así sí, es. Sí, y parece que viviríamos un país, oye, no pasa nada. El presidente no ha dicho una palabra de los 4 chicos. No ha dicho ni una un palabra. tuit. Ni un miserable tuit les ha dedicado. Nada. ¿Qué pensará? Imagínate, ¿no? Imagínate lo que es, ¿no? Mientras se los encontraba ya eliminados, sacrificados, ejecutados, todas las palabras caben. Él se tatuaba. Qué cosa, ¿no? Y hacía una sesión de fotos de sus tatuajes de unos pájaros ahí, mal tatuados. Sí, horrible, horrible. La gente está muy activa conversando aquí en el grupo de Telegram. Yeah. ¿Cuál va a ser el derrotero para que gane las elecciones la RC5? Cerrar filas. Cerrar filas. Así es. Ya no se puede. A mí el otro día alguien me escribía y me decía, gracias por tu activismo. Le digo, no es activismo, es urgencia. Así es. Ya no se trata aquí de... Yo siempre he sido y siempre seré de izquierdas, pero es como que las izquierdas nunca han tenido el camino fácil. Nunca jamás. Pues. Nunca. Pero especialmente difícil. Pero es que la derecha, un chasquido de dedos, se reúne alrededor del vellocino de oro. Pues maestro, eso es facilito. Claro. Los intereses son esos, no y hay pierde. Ellos tienen acceso a billeteras ilimitadas. Exacto. Campañas multimillonarias. Sin problema, así es. Y tranquilamente recuperan lo que Correa les quitó. Exacto, en media hora. Así es. Sí, pero bueno, no perdemos la esperanza. Me da gusto, un lujo escuchar a Max Donoso. Gracias, Max, por haber venido, por haber aceptado esta invitación. ¿Por qué te dicen lobo? No sé. ¿No sabes que te dicen lobo? No sabía. ¿En serio? Ni idea. Pedí tu contacto y me pasaron un contacto que decía lobo. Y de ahí te escribí. No sé, a lo mejor es algo que no te gusta. No. Ya. Pensé que sí sabías. Capaz que Lobo es un amigo que le dicen Lobo, que el Héctor Rodríguez, que está de candidato a... Sí. A él le decían Lobo. Capaz, claro, por ahí es la confusión. Claro. Maximiliano Donoso Vallejo, y veo que has llegado con un libro. Sí, eso te quiero dar a ti. Los últimos 5 años me he dedicado al trabajo comunitario. ¿Ya? Fui presidente del Comité de la Floresta estos últimos 5 años. Y cuando cumplimos 100 años, cumplió la Floresta, el directorio de entonces decidió hacer un libro de la Floresta. Y este es un libro que tiene un valor fantástico porque es un libro comunitario. Es hecho con varias plumas, de la mayoría de miembros del comité y de residentes de la Floresta. Y te quería entregar porque para mí fue un orgullo el lograr ya coordinar esto. Hubo un comité editorial y tiene la base histórica preparada por 2 historiadores, Rosemary Terán y Jorge Moreno, más la contribución de muchas personas, de la Fundación Celia Saldumbide, en fin, de varias organizaciones. Y quería que tú tengas este libro porque es un ejemplo, primero que no es el culto a la personalidad, no es que yo aparezco ahí como el presidente, no, casi ni aparezco, no se trata de eso, se trata de reivindicar la importancia del trabajo barrial y el trabajo comunitario, es decir, defender la residencialidad de la Floresta, evitar los negocios enormes y permitir más bien negocios a escala barrial, como el vecino de los ceviches. Sí, está lleno de unos negocios lindos. Lindos, pequeñitos. Creativos. Llamativos. Exacto. Sí. Hay ferias, hay una serie de eventos. Y quería dejarte ese libro porque me parece que tú, que eres un hombre inteligente, sensible, vas a dar el valor que corresponde. Vas a chequear. Ya le voy a abrir ahorita. Claro, por supuesto. Quiero agradecer la presencia de Maximiliano Donoso Vallejo en estos micrófonos. Si has venido antes a la radio.
Sí, claro. Ay, sí, estamos, Porque saben ponerse celosos de que la gente viene a mi programa, pero que no saben venir a los noticieros, sino que se conectan por Zoom. No, es una broma. Pues, muy grato para mí, oye. Gracias, Max. Muy, muy contento y te agradezco nuevamente. Todo mío el gusto. Y siempre a las órdenes, mi querido. Nos volvemos a ver pronto. Seguro que sí. Y con ustedes hasta mañana. Ya viene el informativo.